De la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. A esta hora tenemos el agrado de saludar con Tamara Hidrobo, activista social que está ya conectada con nosotros. ¿Cómo está, Tamara? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted escuchó en la introducción. La defensora del pueblo subrogante presentó a la Asamblea este proyecto de ley, pero que no incluye una temporalidad para la atención en el caso de mujeres que se tengan que someter a un aborto en caso de haber sido ultrajadas, violadas. ¿Qué debería contener esta normativa? ¿Qué aspectos fundamentales deberían estar incluidos en este proyecto de ley? Buenos días, bienvenida. Bienvenida, buen día. Buenos días, Alexis, Licenia. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, el proyecto de ley está ahí, ha sido construido por varias voces. De hecho, Surcuna, que es la organización también que está en Ecuador, ha sido pues la que ha coordinado un poco ese trabajo. Hubo una invitación a activistas feministas de los movimientos de mujeres a contribuir en este proyecto. Entonces, certeramente es un proyecto que viene y proviene desde las voces de las mujeres, desde la realidad de las mujeres del país. Tengo entendido que tiene más o menos 49 artículos. Se dice que ha sido discutido alrededor de 600 personas en todas las provincias del país y como digo, hubo un acceso también para mujeres que estamos tal vez fuera del país poder contribuir. Bueno, es un proyecto de ley que tiene que darse y que, como saben, la Asamblea tiene que discutirla. Ahora tengo entendido que tiene que decidirse qué grupo parlamentario va a trabajarla, si es de derechos humanos o la de justicia o la de salud. ¿Qué debe contener? Bueno, tenemos que analizar un poquito la realidad de las mujeres en el Ecuador que son violadas. Y no solamente las mujeres, sino las niñas, y cómo este acceso a un aborto sea también garantizado por todo un sistema de salud y que conlleve muchos aspectos, entre esos también un acompañamiento, que tenga también unos protocolos claros de derivación del proceso, del momento en que la mujer o la niña toma la decisión de no seguir con este embarazo producto de una violación y poder acceder a esos servicios de salud oportunos a tiempo y que garantice también integralmente el servicio a las mujeres y a las niñas. De cuando decimos integralmente, no solamente es el proceso médico, sino también este acompañamiento emocional, social, antes, durante y después de un procedimiento para acceder a un aborto. Tamara, un gusto saludarle como siempre, enviándole un fuerte abrazo de aquí hasta el otro lado del charco. ¿Cuáles son las obligaciones que debe asumir el Estado, tomando en cuenta de que habrá casos de niñas y de familias de escasos recursos? ¿Cuáles deberían ser las obligaciones del Estado y de los operadores de salud? Garantizar ese acceso. Cuando digo garantizar ese acceso, también significa que los recursos sean de presupuestos financieros que permitan tener, pongamos un ejemplo claro, ¿sí? Una niña que es violada tal vez en una provincia que no son las centrales, ¿no? En el país, en la centralización del país, el Estado tiene la obligación de garantizar que esta niña o que esta mujer que ha tenido esta realidad de una violación pueda acceder, digamos, a un centro de salud, que también no se la revictimice. Es decir, que en todo este proceso el proyecto de ley se garantice que el acceso sea inmediato y oportuno y que en este acompañamiento que se les haga a las niñas y a las mujeres se tome la decisión de que si se va a realizar un aborto, se lo haga y se lo haga sin tener trabas y sin tener trabas de acceso, por ejemplo, a los procesos para realizar el aborto. Eso es otro aspecto. Y también hablamos de que si es que existe la objeción de conciencia de los servicios de salud que puede darse, ¿sí? De la atención de la persona que va a atender primeramente a esta mujer o a esta niña, si tiene una objeción de conciencia, existe una se me fue la palabra, derivación inmediata de este caso para que se garantice que la niña y la mujer pueda acceder entonces a otro sistema de salud, a otra persona, a otro doctor que le garantice el proceso. El Estado está obligado a garantizar este derecho con los recursos. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de que existan estos centros de salud, no solamente para atender molestias de salud o para atender casos ¿sí? de medicina general, sino que sean
específicamente propuestos para poder atender. Y no solamente es la parte del acceso al aborto como tal, sino también a todo el proceso que viene después, cuando existe la demanda y existe también todo este proceso judicial para que una mujer o una niña que ha sido violada pueda hacer la demanda en contra de la persona, del perpetrador, del violador, y pueda acceder a ese sistema de justicia y que no la revictimice tampoco. O sea, acompañamiento, ¿sí?, legal y además psicológico tiene que garantizarse. Y de salud, así es. Y además la protección también de que si vas a dar esta demanda como mujer que has tenido que confrontar, yo creo que uno de las situaciones más crueles en la vida, que es ser violada, te pueda proteger en todo este proceso, sea del acceso al aborto y sea al acceso de justicia, para que la demanda que se realice se la haga con la protección de vida, de que no exista amenazas, que es lo que ocurre en la realidad para las niñas y las mujeres que son violadas. Deciden no hacer la demanda por un montón de cosas y de causas que además significa que saben que se van a exponer a más violencia. Entonces deciden no hacer la demanda porque ya estás en un proceso de recuperación, de tratar de acceder al aborto, y encima más sabes que el sistema de justicia no funciona y no te va a asegurar un proceso legal con el cuidado que se requiere y con la protección legal y emocional que se requiere cuando una mujer y una niña ha sido ultrajada. Tamara, la defensora del pueblo al presentar este proyecto ha señalado que la ley no debe contar o no debe contener o incluir un artículo que determine en qué mes o en qué día puede interrumpirse el embarazo en un caso de violación, sino que es un tema que debe ser parte de un análisis de una junta médica con el acompañamiento, como usted lo señala, psicológico y social. ¿Usted coincide con ese criterio? ¿No debe estar especificado la temporalidad de cuándo una mujer que ha sido víctima de una violación puede o no hacerse un aborto? Así es, la realidad de las mujeres, bueno, que deciden no seguir con un embarazo es única y es diversa, como el cuerpo lo es y como la situación lo es. En términos de acceso al embarazo, digamos, en países, por ejemplo, en el que yo vivo, que es el aborto libre, es legal, es accesible, estamos hablando de las 12 semanas. Y aquí creo que también viene esta parte de la discusión que existe en las sociedades latinoamericanas. Yo escuchaba antes, ¿sí?, los temas sensibles. Y son sensibles porque conlleva el cuerpo de las mujeres y la vida de las mujeres como seres humanas gestantes. Entonces todo se vuelve sensible y todo se vuelve controversial. A las 12 semanas es como un periodo que se comprende y se entiende que no es un feto, sino en un embrión. A partir de las 12 semanas ya se está hablando de un feto, y es decir, esto tiene que en las discusiones científicas tiene mucho que ver con el desarrollo que se da del embrión, cuando el sistema nervioso empieza a construirse, cuando el corazón empieza a latir, y de ahí ya el proceso también de acceder a un aborto es diferente, porque antes de las 12 semanas los abortos pueden realizarse con pastillas, con medicamentos, y esto es un proceso natural como los abortos espontáneos. Posterior a este periodo, ya cuando tienes una gestación que ya no es un embrión, sino que ya es un feto, el procedimiento es diferente. Entonces, tenemos que analizar el caso de qué es lo que sucede con las mujeres y con las niñas para que lleguen a embarazos no deseados de 4, 5, 6, 7 meses sin poder acceder al acceso del derecho de la salud de realizarse un aborto libre, seguro y gratuito. Esa realidad para comprender qué le sucede a la mujer en este periodo de tiempo no se discute y no se habla. Y es decir, también las mujeres y las niñas tienen que tener ese proceso de primero ser violadas, después descubrir que están gestando un embarazo que no fue deseado y que es producto de una violación. Tomar esa decisión, asegurarse de acceder a ese servicio y que ese servicio les garantice todo lo que hablamos antes, ¿no? La salud, lo legal, la protección. Y un tema adicional que me parece que no es menor, aparte de todo lo que ha citado nuestra invitada hoy, Licenia, amigos, es el tema del acceso también a la educación, porque muchas veces los casos de estas niñas, en lo que derivan es que por llevar adelante un embarazo y todo lo que implica después la obligación de ser madres en esas circunstancias, se olvidan de lo que es en ese momento su obligación como ciudadanas, que es de estudiar, que es ir a la escuela. Entonces también debería el Estado propiciar una garantía de que no se trunque su periodo o su proceso escolar, Tamara. Hablamos de que son niñas. Ajá. Y no madres. Exactamente. Y cuando hablamos de que son niñas, es que las niñas tienen que vivir su niñez.
y una niñez libre de violencia, libre de estigmas y garantizando el acceso a la educación. Y cuando hablamos de la educación también tenemos que ir a la educación integral. Y aquí vienen también muchos estigmas que tenemos en la sociedad ecuatoriana relacionados a la religión, relacionados a la sexualidad. ¿Sí? Y más aún cuando la sexualidad atraviesa los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Y la educación no es integral en términos de educación a la salud sexual y reproductiva. Y hablamos también de que las mujeres no tenemos control o no tenemos autonomía o no sabemos cómo cuidarnos. Si se ocurre un embarazo, nadie dice es culpa de las mujeres y no del hombre. Y es más, si es que nos violan, termina siendo culpa de las mujeres y de las niñas, porque ese es como es el estigma, el concepto que se maneja. Entonces, el acceso a la educación es integral y el Estado tiene otra vez que garantizar, está obligado a garantizar la salud, la educación y que la niñez, las niñas y los niños vivan una niñez libre de violencia. Cuando una niña es violada, es ultrajada, usualmente, y sabemos que es por una persona de su entorno. Y también vienen otros problemas y otros desafíos de llevar adelante la demanda cuando es tu tío el que te violó, tu primo el que te violó, tu padrastro, tu padre, el vecino, el amigo de la familia. Y esas son las realidades que sabemos existen y que todavía tenemos miedo de hablarlas. Cuando una mujer decide salir, digamos, públicamente a demandar o a contar su historia de violación, es realmente exponerse a más violencia y a juzgamientos de parte de la sociedad, de parte del sistema judicial, de parte del sistema de salud que ni siquiera puede garantizarle el acceso a un aborto, así sea de violación. Bueno, ahora la Corte Constitucional dio el dictamen y esto ha sido un logro para garantizar este derecho que es básico. Si no existieran violaciones, no tendríamos que hablar del aborto por violación. Entonces, eduquemos a una sociedad para que no existan violaciones, pero si es que las existen, y si existen, porque sabemos que hay, que las mujeres y las niñas puedan acceder a ese servicio. Tamara, en esta discusión ha surgido una propuesta de la integrante de la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, de la legisladora Pierina Correa. Presidenta. Presidenta, sí, que dice que al ser un tema que involucra la vida y la Constitución debería ser sometido a una consulta popular cuando ya hay, pues, como usted lo ha señalado, un dictamen de la Corte Constitucional que dispone, que ordena que se elabore un cuerpo normativo que regule este tema. ¿Por qué debe ser sometido a una consulta popular cuando ya hay un dictamen constitucional? Es que los derechos no se consultan, se garantizan. No, un derecho humano no puede ser consultado para que personas que no son afectadas o que no hacen parte, digamos, de la afectación a ese derecho decidan sobre otros cuerpos y otros seres que sí están siendo afectados por esos derechos. Si hablamos como de la consulta previa, ¿verdad? Cuando necesitamos minería o se quiere hacer minería en cierta parte del país, se necesita esa consulta a la población que va a ser afectada, ¿sí? Si me estás diciendo que yo tengo que someter mis derechos a decidir a mi cuerpo, a mi vida, para que otras personas decidan, estoy aceptando y admitiendo que esto no es un derecho, que esto está a la deriva de lo que las personas decidan. Tenemos que comprender que los derechos humanos no pueden ser consultados en ninguna consulta popular, más aún cuando son derechos a la vida, con los derechos a la decisión de la autonomía corporal. A mí me parece un disparate, por no decir otra palabra, que se pretenda todavía consultar derechos humanos, pero esa es la realidad del país y estamos viendo lo que sucedió con Pierina Correa. Yo ayer realmente estaba más impresionada e indignada, realmente harta de que todavía vivamos y tengamos que experimentar este tipo de realidades donde un nombre o un apellido o una posición política termine afectando o termine pretendiendo afectar el acceso a los derechos humanos de las mujeres o de otras personas. En este caso estamos hablando de las mujeres y de las niñas. Entonces, que se pretenda someter a los derechos humanos a una consulta es un disparate. Los derechos se garantizan y los estados están obligados a garantizar esos derechos. Es obligación de los estados garantizar ese derecho. Ni se diga ya con la Corte Constitucional que
que esto es un derecho que tiene que más bien trabajarse en términos de definir cuál es el proyecto de ley, qué conlleva la ley, qué tipos de artículos, cómo vamos a hacer para que el Estado ecuatoriano garantice el cumplimiento de esta ley, qué tiene que tomarse en cuenta las realidades en provincias que no son iguales en la costa, en el oriente, en la sierra ecuatoriana, cuál es la realidad de los números, de los estudios que sabemos de las niñas que son madres, que Ecuador lidera en la región, la realidad que hay adolescentes que son madres, ¿qué estamos haciendo con todos esos datos y esa realidad para revertir todo esto y para garantizar que las niñas y las mujeres puedan tener vidas libres de violencia? Y eso significa también vidas libres de intervenciones religiosas y dogmas religiosos en las decisiones autónomas de los cuerpos. A propósito de este tema y de las actuaciones públicas de doña Pierina Correa, Tamara, hace segundos nada más, antes de entrar al diálogo con usted, conversábamos con Juan Cristóbal Zoret de la bancada de UNES, y el asambleísta Zoret hablaba del transfugismo político, y ese transfugismo político también se evidencia en que una es la imagen o el rostro y el discurso que muestra un candidato durante la campaña electoral, en donde, por ejemplo, a la señora le vimos con grupos pro derechos y resulta que ahora aparece en un encuentro con gente de los grupos pro vida, con banderas a favor de Guillermo Lasso y portando el pañolete de color celeste. Entonces, ¿cómo entender también aquello y cómo entender que el progresismo, esta palabra de la cual ahora hablamos absolutamente todos y con mucho desconocimiento además, no es un patrimonio únicamente de las izquierdas, porque vemos que hay otros que a pesar de las edades y de las posturas políticas terminan siendo mucho más progresistas que los que se dicen líderes de centroizquierda? Es una burla, ¿verdad? Yo hablaba ayer del purple washing. El color morado, el color púrpura significa y representa la lucha feminista. Y ver a Pierina Correa haciendo campaña con los pañoletes, asumiendo ese pañuelo, robándose ese pañuelo para poder ganar los votos de estos grupos de mujeres y de movimientos mujeres, inclusive quizás hasta feministas en el Ecuador, para poder acceder a la asamblea y después salir con su agenda provida. A mí no me gusta mucho lo de provida, pero es lo que se comprende, ¿no? Para mí la provida es la provida de las mujeres. Así es. Pero es la etiqueta que se le ha dado a este movimiento anti vida de las mujeres y defensa de los embarazos no deseados. Y luego salir públicamente, inclusive tengo entendido que hasta con niñas que fueron víctimas de violencia, con bebés en manos, y tratar y pretender de poner una agenda que nunca abiertamente la dijo durante la campaña y llegar ahora, hizo mutis hasta que llegó a la asamblea y ahora sí a abrirse, a salir del closet pro vida, a promocionar este tipo de posiciones en contra de un dictamen constitucional, en contra de la obligación que ella misma tiene como legisladora, de legislar y fiscalizar y cumplir con lo que tiene que cumplir, más allá de sus creencias personales. Yo creo que no tenemos que tratar o pretender de imponer nuestras visiones. A las feministas nos dicen que queremos imponer. No queremos imponer. Lo que estamos aquí es una lucha desigual de tratar de alzar la voz de una realidad que es negada, que es ultrajada constantemente, para poder equilibrar un poquito las fuerzas y decir, estos son nuestros derechos y esto es lo que estamos pidiendo. Ni más ni menos, simplemente derechos. Y tener un asambleísta que llega con su, o pretende imponer y posicionar sus dogmas morales y religiosos de esta forma, es triste. Entonces yo sí he estado esperando que la bancada de UNE se pronuncie sobre lo sucedido con Pierina Correa, pero obviamente el caso del Contralor y de Celi está acaparando todo y siempre. Los asuntos sensibles de los cuerpos de las mujeres y de las niñas quedan a segundo plano cuando hay cosas que afectan más al país, ¿no? El hecho cobra todavía más trascendencia cuando, digamos, pasa o sabemos lo que decía hace un momento Licenia, ¿no? La señora Correa no solo es una militante de la Revolución Ciudadana, de la bancada de UNES, sino además es la presidenta de la comisión que debería velar por los derechos de las niñas. Es verdad, eso me faltó decir. Debería renunciar como presidenta de la comisión y
y la bancada debería considerarse bien. Y también me olvidé contestar a lo que decías, Alexis, sobre progresismo, ¿verdad? ¿Qué definimos como progresismo? ¿Qué es ser progresista cuando tienes un gobierno de derecha, abiertamente de derecha, tomando posiciones que históricamente le pertenecieron al progresismo? Hablemos del Día del Orgullo LGBTI, y digo LGBTIQ+, desde la derecha, y tenemos el bloque que se considera progresista con una asambleísta, además del perfil que tiene Pierina Correa por ser no solamente la hermana de Rafael Correa, sino por haber sido la asambleísta nacional más votada, con unos discursos súper conservadores y hasta fundamentalistas. Entonces, ¿qué es ser progresista? Y yo también planteo, ¿dónde se encuentra, dónde cabemos los feminismos diversos dentro de ese progresismo? Porque también tenemos feministas en el país que están más alineadas, o que están haciendo barra, o que están inclusive reconociendo todo este trabajo que está haciendo el gobierno de derecha desde sus feminismos, y habemos otras feministas que somos más críticas a la derecha, pero que no podemos dejar de reconocer estas cosas, que un poco dices, bueno, ahora tienes una Secretaría del Orgullo, mientras el bloque progresista hace mutis por el foro con una asambleísta que está tratando de imponer una agenda fundamentalista. ¿Qué es el progresismo y cómo lo vamos construyendo, y a partir de qué estructuras políticas vamos construyéndolo? Y ahí las feministas tenemos que empezar a encontrarnos, a conocernos, feministas populares, migrantes, de todas las alas, y tratar de plantear también propuestas al progresismo para poder llegar a propuestas más allá de campañas o de discusiones en redes. Tamara, esta normativa debería estar apegada a los conceptos o a las guías que tiene la Organización Mundial de la Salud en estos casos, por un lado, y por otro, en el tema más político. Yo creo que no estamos solo condenando de un lado, cuando del otro, si bien se da visos de que se va a tener más apertura en momentos de campaña electoral, tenían posiciones totalmente contrarias. Y ahora que ya están ejerciendo funciones o están en el poder, pues se muestran como abiertos a estas cosas, incluso por el tema coyuntural. Ojalá y en la práctica esto podamos ver que se convierte en beneficios para estos colectivos. Yo digo, o sea, en el tema político cada quien lo utiliza a la manera que le conviene. Y creo que ahora se está cargando solo sobre una persona este tema de su posición. ¿No estamos también cayendo en la intolerancia allí? No, yo creo que yo pongo el ejemplo un poco porque también es bastante claro y es histórico. Rafael Correa desde el día número uno tenía su posición clara en contra del aborto. Yo como feminista supe siempre, cada año, cada semana, que Rafael Correa nunca iba a permitir en su gobierno, desde su posición religiosa, que el aborto llega a pensarse como un derecho. Inclusive tuvimos la constitución que tuvimos, ¿verdad? Y ahora todo este proceso con la Corte Constitucional. Entonces, tiene que ver algo con el tipo de transparencia y autenticidad. Entonces, tú sabes que estás confrontándote a líderes religiosos con sus posiciones, sus dogmas, hasta personales, ahora que pretendan hacer de eso una política pública y una política estatal. Ahí está también la crítica. La cuestión con Pierina Correa es que ella nunca se posicionó claramente como una asambleísta que va a defender la vida desde la concepción. ¿Sí? Porque si es que haces tú una campaña con esas posturas, y tú ves que Pierina trató como de evitar y decir, bueno, sí, yo defiendo la vida desde la concepción, pero no se esperaba que después de que llegue a un posicionamiento así, digamos, empiece con su agenda personal, sea Pierina Correa, sea Rafael Correa, o sea quien sea. La cuestión es cómo te posicionas claramente en los términos de asuntos sensibles, y cómo haces la campaña para después hacer lo que dices. ¿Sí? El momento que haces tus ofrecimientos, estás siendo transparente o no, o te estás moviendo la coyuntura porque, como claro, se dieron cuenta que el voto feminista de mujeres era importante, entonces amarrarse el pañuelo morado y a estar con las mujeres y a pretender que vas a luchar por los derechos de las mujeres, y el momento que ganas te sacas del pañuelo y te pones del azul. Esa falta de transparencia, a eso es a lo que hay que criticar. Entonces, si comparamos a Rafael Correa con Pierina Correa, Rafael Correa desde el día uno siempre se supo, no creo que vaya a cambiar de opinión. Con Pierina Correa nunca estuvo claro, inclusive con otros asambleístas, otras asambleístas y otros asambleístas que se posicionaron claramente en estos términos de asuntos sensibles, y el aborto fue un tema que muchos de los espacios de entrevistas y de posicionamientos se preguntaron, y se le preguntaron y se extendieron a inclusive los candidatos presidenciales, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Tamara. Siempre es un gusto hablar con usted y ha sido muy interesante este diálogo. Tamara Hidrobo, activista social que ha estado con nosotros hablando de este proyecto de ley para regular el aborto en casos de violación aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Tamara. Muy amable, Tamara. Gracias a ustedes. Buenos días. Que esté muy bien. Buenos días. 8:38, tiempo de una breve pausa. Regresamos para conversar sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional que viabiliza que los gobiernos autónomos descentralizados reciban el dinero correspondiente al impuesto al valor agregado. Te traemos novedades, curiosidades y datos perturbadores. Somos más que un noticiero. Somos perspectiva, contexto, investigación y sátira. Porque las noticias no siempre son aburridas. Porque la verdad se tomará a las calles. Pues sí, subió el costo de la vida.